Educación fundamental. Samael Aumbeor. Capítulo 6. La búsqueda de seguridad. Cuando los polluelos tienen miedo se esconden debajo de las alas amorosas de la gallina en búsqueda de seguridad. El niño asustado corre en busca de su madre porque junto a ella se cree seguro. Está pues demostrado que el miedo y la búsqueda de seguridad se encuentran siempre íntimamente asociados. El hombre que teme verse asaltado por bandidos busca seguridad en su pistola. El país que teme verse atacado por otro país comprará cañones, aviones, buques de guerra y armará ejércitos y se pondrá en pie de guerra. Muchos sujetos que no saben trabajar, aterrorizados ante la miseria, buscan seguridad en el delito y se vuelven ladrones, asaltantes, etc. Muchas mujeres faltas de inteligencia asustadas ante la posibilidad de la miseria se convierten en prostitutas. El hombre celoso teme perder a su mujer y busca seguridad en la pistola, mata y después es claro que va a parar a la cárcel. La mujer celosa mata a su rival o a su marido y así se convierte en asesina. Ella teme perder a su marido y queriendo asegurárselo mata a la otra o se resuelve a asesinarlo. El casero miedoso de que la gente no le pague el alquiler de la casa exige contratos, fiadores, depósitos, etc., queriendo así asegurarse, y si una viuda pobre y llena de hijos no puede llenar tan tremendos requisitos, y si todos los caseros de la ciudad hacen lo mismo, al fin la infeliz tendrá que irse a dormir con sus hijos a la calle o a los parques de la ciudad. Todas las guerras tienen su origen en el miedo. Las gestapos, las torturas, los campos de concentración, las Siberias, las espantosas cárceles, destierros, trabajos forzados, fusilamientos, etc., tienen su origen en el miedo. Las naciones atacan a otras naciones por miedo, buscan seguridad en la violencia, creen que matando, invadiendo, etc., podrán hacerse seguras, fuertes, poderosas. En las oficinas de policía secreta, contraespionaje, etc., tanto en el este como en el oeste, se tortura a los espías, se teme de ellos, quieren hacerles confesar con el propósito de hallar seguridad para el Estado. Todos los delitos, todas las guerras, todos los crímenes tienen su origen en el miedo y en la búsqueda de seguridad. En otros tiempos había sinceridad entre las gentes, hoy el miedo y la búsqueda de seguridad han acabado con la fragancia maravillosa de la sinceridad. El amigo desconfía del amigo, teme que éste le robe, le estafe, le explote, y hasta hay máximas estúpidas y perversas como esta: nunca deis la espalda a tu mejor amigo. Los hitlerianos decían que esta máxima era de oro. Y el amigo teme al amigo, y hasta usa máximas para protegerse. Ya no hay sinceridad entre los amigos. El miedo y la búsqueda de seguridad acabaron con la deliciosa fragancia de la sinceridad. Castro Ruz en Cuba ha fusilado a millares de ciudadanos temeroso de que lo acaben. Castro busca seguridad fusilando, cree que así puede encontrar seguridad. Stalin, el perverso y sanguinario Stalin, apestó a Rusia con sus sangrientas purgas. Esa era la forma de buscar su seguridad. Hitler organizó la Gestapo, la terrible Gestapo para seguridad del Estado. No cabe duda de que temía que le derrocaran, y por ello fundó la sangrienta Gestapo. Todas las amarguras de este mundo tienen su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad. Los maestros y maestras de escuela deben enseñarle a los alumnos y alumnas la virtud del valor. Es lamentable que a los niños y niñas se les llene de temor desde su mismo hogar. A los niños y niñas se les amenaza, se les intimida, se les atemoriza, se les da de palos, etc. Es costumbre de padres de familia y maestros atemorizar al niño y al joven con el propósito de que estudie. Por lo común se le dice a los niños y jóvenes que si no estudian tendrán que pedir limosna, vagar hambrientos por las calles, ejercer trabajos muy humildes como limpiar calzado, cargar fardos, vender periódicos, trabajar en el arado, etcétera, 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 como si el trabajo fuese delito. En el fondo, tras de todas estas palabras de padres y maestros, existe miedo por el hijo y búsqueda de seguridad para el hijo. Lo grave de todo esto que estamos diciendo
es que el niño y el joven se acomplejan, se llenan de temor y más tarde en la vida práctica son sujetos llenos de miedo. Los padres de familia y maestros que tienen el mal gusto de asustar a los niños y niñas, a los jóvenes y señoritas en forma inconsciente, los están encaminando por el camino del delito, pues como ya dijimos, todo delito tiene su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad. Hoy en día, el miedo y la búsqueda de seguridad han convertido al planeta Tierra en un espantoso infierno. Todo el mundo teme, todo el mundo quiere seguridades. En otros tiempos se podía viajar libremente, ahora las fronteras están llenas de guardias armados, se exigen pasaportes y certificados de toda especie para tener derecho a pasar de un país a otro. Todo esto es el resultado del miedo y búsqueda de seguridad. Se teme al que viaja, se teme al que llega y se busca seguridad en pasaportes y papeles de toda especie. Los maestros y maestras de escuela, colegios, universidades deben comprender el horror de todo esto y cooperar para el bien del mundo, sabiendo educar a las nuevas generaciones, enseñándoles el camino del valor auténtico. Es urgente enseñarle a las nuevas generaciones a no temer y a no buscar seguridades en nada ni en nadie. Es indispensable que todo individuo aprenda a confiar más en sí mismo. El miedo y la búsqueda de seguridad son terribles debilidades que convirtieron la vida en un espantoso infierno. Por doquier abundan los cobardes, los miedosos, los débiles que andan siempre en búsqueda de seguridad. Se teme a la vida, se teme a la muerte, se teme al que dirán, al dice que se dice, a perder la posición social, la posición política, el prestigio, el dinero, la bonita casa, la bonita mujer, el buen marido, el empleo, el negocio, el monopolio, los muebles, el carro, etcétera, etcétera, etcétera. A todo se teme, abundan por todas partes los cobardes, los miedosos, los débiles, mas nadie se cree a sí mismo cobarde, todos presumen de fuertes y valerosos, etcétera. En todas las clases sociales existen millares y millones de intereses que se teme perder, y por ello todo el mundo busca seguridades que a fuerza de hacerse cada vez más y más complejas, hacen de hecho la vida cada vez más complicada, cada vez más difícil, cada vez más amarga, cruel y despiadada. Todas las murmuraciones, todas las calumnias, intrigas, etc., tienen su origen en el miedo y búsqueda de seguridad, para no perder la fortuna, la posición, el poder, el prestigio. Se propagan calumnias, chismografías, se asesina, se paga para que se asesine en secreto, etc. Los poderosos de la tierra se dan hasta el lujo de tener asesinos a sueldo y muy bien pagados con el propósito asqueante de eliminar a todo aquel que amenace eclipsarles. Ellos aman el poder por el poder mismo y se lo aseguran a base de dinero y mucha sangre. Los periódicos constantemente están dando noticias de muchos casos de suicidio. Muchos creen que el que se suicida es valeroso, pero realmente quien se suicida es un cobarde que le tiene miedo a la vida y que busca seguridad en los brazos descarnados de la muerte. Algunos héroes de guerra fueron conocidos como personas débiles y cobardes, mas cuando se vieron cara a cara con la muerte, su terror fue tan espantoso que se tornaron en terribles fieras buscando seguridad para su vida, haciendo un esfuerzo supremo contra la muerte. Entonces se les declaró héroes. El miedo suele confundirse con el valor. Quien se suicida parece muy valeroso, quien carga pistola parece muy valeroso, mas en realidad los suicidas y los pistoleros son muy cobardes. Quien no tiene miedo a la vida no se suicida, quien no tiene miedo a nadie no carga pistola al cinto. Es urgente que los maestros y maestras de escuela le enseñen al ciudadano en forma clara y precisa lo que es valor de verdad y lo que es miedo. El miedo y la búsqueda de seguridad han convertido el mundo en un espanto.